Bueno, quiero agradecer al Comité Científico la oportunidad de invitarme a este gran congreso MECSTRIMS. Yo soy la doctora Patricia Herrera Mora, soy adscrita al Instituto Nacional de Pediatría y yo les voy a hablar de la experiencia que tenemos con el espectro de neuromielitis óptica en nuestro hospital. Para esto se hizo un estudio observacional longitudinal descriptivo de enero del 2015 a diciembre del 2023. Y bueno, encontramos 8 pacientes, 0 positivos, AQP4 positivos y ningún paciente con espectro de neuromielitis óptica 0 negativo que reuniera los criterios establecidos por el Panel Internacional de Enfermedades Desmielinizantes del 2015. La proporción fue mayor en mujeres, 5 mujeres, y el rango de edad osciló entre 6 y 16 años y la mediana fue de 13 años, muy parecido a la literatura internacional. En nuestro país no existe incidencia y prevalencia de esta entidad, pero a nivel mundial se reporta de 1 a 3 por 100,000 niños. Y en toda la mañana estuvimos escuchando los criterios del trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, que ya no vamos a repetir. Solo quiero que sepan que estos criterios diagnósticos han sido validados en el grupo pediátrico. Y bueno, ¿cuál fue la primera manifestación clínica de estos 8 pacientes? Lo que predominó fue la neuritis óptica y la mielitis longitudinal transversa. Y lo que llama la atención es que la mayoría de los pacientes tenían un cuadro clínico monosintomático. Solo un paciente presentó un síndrome cerebral asociado a mielitis transversa. Y aún en la recaída seguía predominando la neuritis óptica y la mielitis transversa, pero lo que llamaba la atención es que ya había diseminación en espacio, es decir, ya había mielitis transversa más síndrome cerebral agudo o neuritis óptica más mielitis o neuritis óptica más mielitis y síndrome cerebral. Las neuritis ópticas todas fueron subagudas, agudas, generalmente pérdida de la visión progresiva, los pacientes manifestaban dolor al movimiento ocular. Esto es muy importante porque tuvimos como debut 3 unilaterales y en las recaídas estas neuritis ópticas se volvieron bilaterales. Todas fueron retrovulvar y solo una involucró el quiasma óptico. Entonces, aquí vemos una resonancia magnética de órbitas de uno de nuestros pacientes, donde vemos reforzamiento longitudinal de ambos nervios ópticos con un involucro del quiasma. Este hallazgo del quiasma óptico quizá es porque nosotros solo tenemos un resonador de 1.5 teslas y no podemos observar bien estas neuritis ópticas. En relación a la mielitis transversa, 5 de 8 pacientes la presentaron también con una evolución de 3 a 14 días. Las principales manifestaciones fueron hormigueo, pérdida sensorial, debilidad, disfunción intestinal y vesical, y solo un paciente presentó atrofia muscular. 4 de 5 pacientes fue una mielitis transversa parcial y solo un paciente presentó una mielitis transversa completa. Y bueno, la localización principal fue cérvico-dorsal. Tuvimos un paciente con una localización vulvocervical, otra dorsal y la manifestación que eran longitudinalmente extensas. Entonces, aquí vemos una resonancia que muestra una lesión extensa que va de T4 a T7 y otra resonancia de otro caso donde vemos una lesión a nivel cervical C2, C4. Y también la literatura internacional ha reportado lesiones de segmento corto. En uno de nuestros pacientes, nuestro neuroradiólogo reportó segmentos cortos confluentes, como la imagen que vemos a la derecha, y todas tenían afección central medular. Otros síndromes clínicos que encontramos fue el síndrome cerebral agudo en 3 pacientes, caracterizado por irritabilidad, somnolencia, alteraciones motoras.
un paciente debutó con un síndrome diencefálico, una paciente con obesidad, amenorrea. Tuvimos una paciente con un síndrome del área postrema, manifestado por vómitos intratables principalmente, y 2 pacientes con síntomas de tallo cerebral manifestados por oftalmoparesia, ataxia y vértigo. Entonces, las resonancias que observamos ahí muestran lesiones grandes, hiperintensas, confluentes, que afectan los centros semiovales, y en el inciso B vemos unas lesiones muy grandes, subcorticales, yustacorticales, que afectan la cápsula interna y que producían afección de la vía motora. Como ya nos han dicho, estas enfermedades se pueden asociar a otras enfermedades. Esta entidad se puede asociar a otra enfermedad autoinmune, y solo tuvimos un paciente que cursó con síndrome de fosfolípido y lupus. Y bueno, esto es un resumen de los hallazgos imagenológicos que ya hemos dicho a lo largo de la plática. Y bueno, esta es una resonancia de órbitas axiales TIR, donde vemos ensanchamiento de ambos nervios ópticos y zonas hiperintensas longitudinales en ambos ojos, de predominio del ojo derecho. Y la literatura internacional también reporta otras alteraciones, como estas zonas de hiperintensidad que vemos aquí, que hablan de una inflamación activa, y tuvimos una paciente con un reforzamiento leptomeningio, que también consideramos parte de esta inflamación activa. Y tuvimos 3 casos con síndrome cerebral sintomático, y vemos estas lesiones hiperintensas gigantes que también afectan cuerpo calloso, la parte anterior y el esplenio, y afectan la vía córtico-espinal. Y una paciente que tuvimos con una lesión bulbocervical, y esa paciente llegó con datos de dificultad respiratoria y tuvo que recibir ventilación mecánica, que es una complicación de estas lesiones. Y bueno, como ya se ha dicho en toda la mañana, el ensayo basado en células fijas es el estudio de elección. Afortunadamente lo contamos con él en nuestro hospital. Todos nuestros pacientes se les tomaron las pruebas séricas para la determinación de estos anticuerpos. 2 pacientes fueron negativos en un inicio y los tuvimos que repetir en un segundo brote y fueron positivos. Y la literatura internacional reporta que puede haber pleocitosis hasta 50 células. Nosotros encontramos una pleocitosis leve que osciló entre 5 y 12 células. Y nosotros, como somos todos nuestros pacientes recibieron prednisolona al 100%, y como somos un hospital de referencia, muchos de ellos lo recibieron en un hospital externo. Como tratamiento de primera línea también agregamos gamma globulina intravenosa a 2 gramos por kilo en 7 de 8 pacientes, y 2 pacientes fueron sometidos a plasmaféresis. Como terapia de mantenimiento, nosotros utilizamos rituximab en 7 de 8 pacientes, y todos recibieron micofenolato de mofetilo más prednisona. ¿Y qué dice la literatura internacional? El tratamiento de primera línea es metilprednisolona más plasmaféresis. Entonces, cuando se compara la metilprednisolona sola y se compara conjunto metilprednisolona más plasmaféresis, se ve que el riesgo de discapacidad es menor cuando es metilprednisolona más plasmaféresis. Como terapia de mantenimiento se recomienda aciatropina, micofenolato de mofetilo, rituximab o gamma globulina intravenosa mensual. Son los fármacos más utilizados en pediatría y que han demostrado disminuir la tasa de recaída. En nuestra experiencia, generalmente nuestros niños no toleran la aciatropina. Les da mucha náusea, vómito, y lo que más utilizamos es el micofenolato de mofetilo. Y en el 2020
se autorizó satralizumab para niños mayores de 12 años, AQP4 cero positivos, pero nosotros no tenemos experiencia. Y bueno, 100% de nuestros pacientes tuvieron recaídas y 5 de 8 o más del 50% tuvieron recaídas antes del primer año de vida, y nosotros estuvimos analizando esta posibilidad, y es que muchos de nuestros pacientes, 7 de 8 pacientes, recibieron esteroides previos con metilprednisolona y nunca fueron estudiados en su lugar de origen. Entonces, con esto podemos concluir que la metilprednisolona no evita las recaídas y los pacientes tienen que ser estudiados. En las recaídas ya vimos que 50% de los pacientes tenían diseminación en espacio. Entonces, es muy importante el estudio para que los pacientes, los padres de los pacientes, identifiquen las banderas rojas, porque ya se ha estado repitiendo en toda esta mañana que las recaídas producen discapacidad. Y bueno, la literatura internacional reporta un intervalo medio entre los ataques de 11 meses y 34 meses en una corte francesa. Y como secuelas, alto porcentaje de nuestra serie tuvo secuelas principalmente visuales y motoras. Solo uno de nuestros pacientes no tuvo secuelas, y sabemos que el pronóstico es malo sin tratamiento, y la literatura internacional reporta que las secuelas más comunes son las de la visión y las secuelas motoras. Y bueno, como vieron, 3 de nuestros pacientes tenían también un síndrome cerebral sintomático, entonces ellos están en evaluación para descartar secuelas cognitivas. Y es muy importante identificar la morbilidad, porque las lesiones cervicales altas pueden producir insuficiencia respiratoria. Y bueno, concluimos que esta entidad conduce a una discapacidad, es recurrente. Es muy importante protocolizar el estudio para identificarla. La plasmaféresis debe obligarse como tratamiento de primera línea en forma temprana, y tenemos que tamizar todas las neuritis ópticas, porque como vieron, el primer ataque teníamos niños con neuritis ópticas unilaterales, ya en las recaídas fueron bilaterales, pero es muy importante que desde un inicio tamicemos todas. Todavía las mielitis, los síndromes cerebrales, los síndromes de tallo encefálico son más aparatosos, pero tenemos que hacer eso hincapié. Y la prevención de recaídas es una prioridad terapéutica, y también tenemos que protocolizar el seguimiento y el tratamiento. Y bueno, este es parte del equipo del Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Pediatría, y gracias por su atención.